Buenas noches con todos, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos para iniciar la clase.
Buenas noches, Andrés. ¿Me ayuda encendiendo su cámara, por favor? Muchas gracias, Licenciada, mucho gusto. ¿cómo le va? Buenas tardes. Andrés Boada para servirle. Un gusto, Paula Venegas. Listo, yo estaba conectada desde hace un momento, pero siempre espero 5 minutos a partir de la hora para esperar a sus compañeros. En este caso, por respeto a su tiempo también, voy a iniciar la clase, ¿sí? Perfecto. Listo. Entonces, a ver, siempre en mi primera clase lo que hago es, independientemente que ya hayan sido mis alumnos, siempre hago una presentación y también lo que es el tema de indicarles cuáles son los lineamientos generales. Generalmente es una presentación en donde desde el inicio, como yo digo, se les pone cómo se va a llevar a cabo el módulo para que después no tengamos ningún tipo de inconvenientes. Entonces, Andrés, si en este caso, pues ya fue mi alumno, igual vamos a retomar los lineamientos que, como le digo, es siempre en cada inicio de una de mis clases. ¿Ya? Entonces, para esto, voy a compartir la pantalla justamente para poder dar inicio. Ok. Listo, ahí estamos viendo lineamientos generales, ¿verdad? ¿Mm? Sí, Ya, listo. Bueno, primero un poquito mi presentación. Mi nombre es Paula Venegas. Yo soy ingeniera en telecomunicaciones. Tengo 2 maestrías, una en redes de comunicaciones y una en lo que es administración de empresas, con mención en gerencia de la calidad y productividad. Es por esta segunda que justamente me he orientado en la parte administrativa para dar clases. Entonces, en cuanto a mi experiencia, pues he trabajado tanto en la parte pública como en la parte privada y siempre he combinado con la docencia. Es decir, en docencia ya llevo muchos años también, varios años, dando clases a lo que es universidades, temas de pregrado, posgrados, institutos, capacitaciones, etcétera. Me gusta bastante también esta rama, es algo que equilibra igualmente a mi parte profesional. Entonces, en el instituto ya voy algunos años también, eh, dando varios módulos. ¿Ya? Bueno, esa como una parte de introducción corta, también está en su plataforma, una presentación un poquito más a detalle. Igual están mis datos que se encuentran ahí para hacerme cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inquietud que tenga. ¿Ya? Entonces, voy a arrancar con los lineamientos generales. Como yo siempre digo, al inicio de mis clases, siempre en cada uno de los módulos damos las reglas del juego, es decir, cómo vamos a llevar a cabo la materia para que justamente después no tengamos ningún tipo de inconvenientes, sobre todo con el tema de las tareas y sus fechas y entregas y presentaciones y revisiones de las mismas. Entonces, voy a empezar con esto. Eh, Tenemos aquí lo que es normas a nivel general, en donde primero está el tema de los atrasos. Cuando antes de presentarme, yo justamente les decía que siempre yo voy a estar conectada unos minutos antes de la hora de clase y voy a impartir propiamente la misma a partir de 5 minutos después de la hora que tenemos pactada. Es decir, si nosotros tenemos, de hecho, todo el módulo lo vamos a desarrollar a las 6 de la tarde, yo voy a empezar propiamente ya la materia a partir de las 6:05 para que alguno de sus compañeros, muchas veces uno está cerrando reuniones de trabajo, temas de trabajo, mucho más que ahora estamos con esta modalidad de teletrabajo, entonces pueda tener acceso a este tiempo. Adicional, también, bueno, esto es con el tema de la asistencia, pero también las personas pueden irse conectando al transcurso de lo que se va dando la clase. Sin embargo, sí les pido, y es una norma de inicio, que estén con sus micrófonos en silencio porque van a poquito a causar un tema de desviación de atención del resto de sus compañeros y de la parte docente también. Entonces, eso sí pueden aperturar. Sin embargo, sí les pido que tengamos ese compromiso de tratar de estar a la hora que es, porque si no es perjudicial para ustedes, porque se están perdiendo de esa parte de la clase. A excepción que, bueno, tengamos algún tipo ya de caso de fuerza mayor que nos puede pasar a todos, ¿no? Entonces, eso es con el tema de los atrasos. Vamos ahora con el tema de la asistencia. ¿Cómo es que los docentes llevamos a cabo o apuntamos la asistencia justamente en esta parte de modalidad virtual? A ver, como ustedes saben, utilizan su plataforma
varias veces para enviar los trabajos, para seguir los videos, para utilizar el material. Entonces, esta está dividida las asistencias en dos partes. La primera, como ya les acababa de decir, ustedes utilizan la plataforma. Nosotros como docentes tenemos toda la visibilidad para saber los alumnos cuándo se conectaron, qué tiempo se conectaron, hace cuánto tiempo se conectaron. Entonces, al momento en que nosotros sacamos el módulo, yo saco un reporte de las asistencias del manejo de su plataforma virtual. Entonces, ahí veo, por ejemplo, tal alumno se conectó hace una hora y se conectó por el tiempo de tanto. Tal alumno se conectó durante la semana tanto tiempo. Entonces, de ahí es una parte de la asistencia de justamente que tomamos para ya pasar al final del módulo. Y la otra parte son estas clases de sesiones en vivo. Como todas estas clases están siendo grabadas y de hecho se suben a lo que es su material después para que las personas que no pudieron asistir lo puedan visualizar, entonces eso también es otra parte de su asistencia, porque parte de sus responsabilidades es justamente asistir a estas clases en vivo. Entonces, en el momento en que se termina el módulo y se pasen los reportes de asistencia, es para que ustedes conozcan que se les hace de estas dos maneras. En resumen, desde su plataforma, porque todo lo manejamos virtual, y también las clases de sesiones en vivo que tenemos. ¿Ya? Vamos ahora con el tema de las tareas. Aquí voy a ser sí, un poquito más explícita. Por eso les he puesto, de hecho, esta imagen de copiar y pegar. A ver, primero, bueno, no sé si es que han sido mis alumnos, pero, o sea, en el caso de que lo hayan sido, ya saben cómo es mi manera de calificar. Y si no, pues igual les voy a comentar. A ver, primero, todas las tareas en sus notas 2, 3 y 4, que son deberes, talleres e investigación, sepan que todas yo las reviso. De hecho, ¿cuál es mi archivo? Es justamente una carpeta por cada estudiante en donde yo hago la descarga de sus tareas y me pongo a revisar las mismas. Entonces, ese paradigma un poquito sí debemos quitarnos porque a veces, yo les digo, yo también he sido alumna, a veces decimos, no, no importa, copia esto, manda esto, total, la profe ni siquiera va a revisar. No es así en mi caso. A mí me gusta revisar y sobre todo darles una retroalimentación porque es parte de mi responsabilidad. Entonces, justamente cada una de las tareas quiero que sepan que sí las reviso, sí me tomo el tiempo de leerlas y justamente les pongo una retroalimentación en qué es lo que se les está bajando, el puntaje de nota como tal o en lo que pueden mejorar, ¿ya? Entonces, eso como primera cosa. Luego, ¿por qué les he puesto esta imagen de copiar y pegar? A ver, en todos los años que yo voy de docencia, lamentablemente continúan casos en donde las tareas simplemente se las copian y hay diversos mecanismos para esto. ¿Cómo es lo que hacen? Van al internet, sacan de alguna página web, hacen un control C y un control V. Es decir, un copy-paste de todo y eso me lo ponen en el trabajo. ¿Ya? Entonces, eso totalmente prohibido, ¿sí? Primero, en que uno apenas empieza a leer se da cuenta de este plagio. Y segundo, que yo, al ser docente, justamente tengo acceso a los famosos software antiplagios. Entonces, del momento en que yo paso estas tareas, y créanme que esto se demora segundos, ¿no? Uno apenas se lo descarga del PDF, puede poner la opción de revisar con esto. Por eso es que todas las tareas, y ya voy a eso, les pido en PDF, es muy sencillo revisar esto. Entonces, imagínense, me sale un plagio el 100%, obviamente no va a tener ninguna nota. ¿Qué quiere decir? Que el alumno hizo un control C y un control B y no hizo más. Entonces, lo que yo sí quiero llamar es un poquito a su conciencia de que básicamente estamos aquí para obtener un título, para ser profesionales, y pues base de eso es las responsabilidades que tenemos justamente en nuestras tareas. Entonces, si yo voy a empezar a simplemente copiar y pegar de una página del internet y presentar, no esperen que a eso tengan una nota, ¿sí? También en muchos de estos que se hace un control C, un control B, créanme, a veces parece hasta gracioso, pero uno encuentra en los documentos los hipervínculos, que es otra prueba de que simplemente copiaron y pegaron el deber. O, por ejemplo, cuando se habla en terceras personas y se dice a continuación vamos a ver un ejemplo, un video y no hay nada de eso. Entonces, son tips o ejemplos que yo les comento de cómo es del lado del docente para hacer una revisión. Entonces, es muy sencillo y como les digo, uno el ir en tantos años acá, ya básicamente podemos identificar cuando hubo
copia o no. Y sobre todo estas herramientas que también nos facilitan para saber el porcentaje de plagio. Entonces, por favor, chicos, eso no hagamos. Yo generalmente las tareas que les he subido, siempre les estoy pidiendo ensayos. ¿Para qué? Para que ustedes lean y lo puedan expresar o puedan resumir del todo el contexto que analizar, ¿sí? Ahora, si bien es cierto que hay conceptos, que hay frases textuales que no les estoy pidiendo que se inventen para nada, simplemente todo eso vamos a referenciarlo con la bibliografía en formato APA, que está más adelante, pero que les comento. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros copiemos un párrafo textual, porque como les digo, conceptos, definiciones, etcétera, que no se los va a poder cambiar, está muy bien que lo citen, que lo utilicen dentro de sus ensayos, pero todo esto va referenciado. ¿Cuál es el objetivo? Que justamente cuando uno pase por estos programas antiplagios, pues esto no se lo toma como copia, porque es una extracción de una parte textual de autores que está correcto que lo citen en sus tareas. ¿Ok? Ya. ¿Cuál es otra manera de que me han presentado las tareas y ha pasado? Como yo les digo, tengo una carpeta de cada uno de mis alumnos, de todos los módulos, en donde están descargados sus talleres, sus deberes y todo esto. Entonces, al momento en que yo me bajo y como les digo que leo, he encontrado mismos tareas, o sea, la misma tarea idéntica, solo cambiado de nombre entre sus compañeros o de otros niveles inferiores. Entonces, como yo les digo, primero, que tengo sí en carpeta todo. Segundo, que cuando uno pasa sobre estos famosos software antiplagios, se queda grabado el extracto de su tarea. Entonces, ¿qué hace? El alumno A y me presenta lo mismo que el alumno B, me va a salir un 100% de plagio en esa copia. No necesariamente del internet, sino con otro trabajo que ya fue justamente antes subido. Entonces, en esto también tengamos cuidado, chicos, porque a veces es, préstame tu deber, tú ya pasaste esta materia, tú ya diste, le voy a cambiar, ¿sí? O lo típico que también saben hacer, por ejemplo, yo les digo a veces, creen un producto, ¿sí? Y me pone el uno shampoo y el otro me pone acondicionador. Y exactamente con las mismas comas y todo. Entonces, ¿por qué soy enfática? ¿Por qué les cuento esto? Para que no les suceda, ¿sí? Para que después no tengamos, profe, pero ayúdeme, me perdóneme, que hice todo esto. No, chicos, yo el tema de copiar y pegar, de cualquier tipo de copia, sí no lo acepto por algún motivo. ¿Sí? Entonces, por eso es que me tomo el tiempo de mi primera clase explicarles, ponerles ejemplos, contarles mi manera de calificación, que no lo debería hacer, pero sin embargo lo hago porque sí me gusta que mis alumnos desde su primer día tomen conciencia y sepan y hagan énfasis en toda su responsabilidad que están al seguir una carrera, ¿ya? Entonces, eso en el tema de copiar y pegar. Ahora, las tareas, desde que se les aperturó a ustedes el módulo, están cargadas totalmente. No es que desde ahorita que tenemos la primera clase en vivo, yo recién las voy a colocar, no. Las tareas están hace rato. Entonces, ¿a qué voy con esto? Primero, bueno, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es puntualidad de tareas. Que tienen el tiempo adecuado para realizarlo, ¿sí? Y pues también hay unos formatos de subir las tareas que yo les incluyo en lo que les estoy pidiendo, pero sí recalco que por favor lo lean, porque yo a veces pongo todas las indicaciones y me entregan todo lo contrario. Entonces yo a veces digo, y me cae la duda de este alumno por lo menos abrió la hoja, porque es solo una hoja de todas las indicaciones que yo le pedía, al parecer no, ¿ya? ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, yo siempre les pido que toda tarea me suban en formato PDF. Ya les estoy explicando una de las razones justamente es para poder realizar esta comprobación de plagios. Entonces, si ustedes me van a subir en un archivo de Word, en un archivo de Excel incluso que lo hacen a manera de texto, no va a ser calificado, chicos, porque ya está puesto ahí su formato, el cual debe subirse. Entonces, eso tengan mucha consideración. Lo mismo, yo les he puesto dentro de estas especificaciones cómo se debe llamar su tarea. Generalmente su nombre, el nivel y la materia que están cursando. ¿Por qué les hago esto? Porque también yo doy una serie de módulos, tengo bastantes alumnos, entonces al diferenciar el módulo y el nivel en el que están, para mí es totalmente inconfundible se pueda pasar por alto sus tareas o se pueda traspapelar con otros cursos. Entonces, por eso les pido eso. Pero sí les pido encarecidamente porque créanme que pese que digo
que les pongo en las especificaciones, que hablo en mi primera clase, es como que no prestaran atención y me saben mandar taller 1. Entonces, si vamos así, pues obviamente va a ir bajando su calificación. Y después dicen, profe, pero solo era el nombre. No es solo el nombre, chicos, es el momento de comprensión desde que se les da los lineamientos. Por algo se les pide, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con estos detalles. También el tema, yo les especifico dentro de cada una de las tareas cuántas hojas debe tener los ensayos, ¿sí? Generalmente yo pido entre 4 a 5 hojas, a lo mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, a mí me gusta que ustedes investiguen, que lean y obviamente pueden sacar extractos o con sus propias palabras responder lo que se les está requiriendo como rúbrica, ¿sí? Entonces, no hay que me envíen 7 hojas, 10 hojas, 12 hojas, porque eso tampoco lo voy a calificar. Es tal como dice ahí. Si les dice 4 hojas, chicos. No quiero que después me estén escribiendo, profe, y puedo presentarle 5, o profe, solo se me pasó un párrafo a la quinta hoja. No. Aprendamos a estructurar y a cumplir con lo que se nos está pidiendo. Se les dice 3 hojas, 4 hojas, no más, ¿sí? Porque yo soy muy aperturada en el tema de haberles puesto incluso en la plataforma mi número y todo, pero a veces es, profe, ¿me puedo pasar a la sexta hoja? Entonces yo a veces ya casi ni respondo eso porque les explico en mi primera clase. ¿Sí? Hay que cumplir con lo que se dice ahí, 3 hojas, 3 hojas, 4 hojas, 4 hojas, ¿sí? Justamente yo les he puesto eso como parte y propósito de poder sintetizar todo lo que ustedes van a consultar, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a tareas, a copias, a sus presentaciones y sobre todo también a cumplir los formatos establecidos que están indicados en su plataforma, ¿ya? Vamos ahora con el tema de los exámenes. ¿Sí? Bueno, generalmente al final, la última clase que tendríamos es donde hacemos un repaso de lo más importante que hemos visto en el módulo y generalmente se les hace un ejemplo, se les indica un ejemplo de cómo es su examen, aunque bueno, ustedes ya van rindiéndolo pues en varios módulos atrás, sin embargo siempre les hago esto para que queden un poco más familiarizados, ¿sí? Exámenes sabemos que son de opción múltiple, o que también puede ser de verdadero y falso, ¿sí? Eso lo haremos cuando llegue su respectivo momento. Voy acá con el tema de los celulares. A ver, una vez que nosotros iniciemos clases, les pido muchachos que estén con el teléfono apagado o que esté en silencio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí les pido que en este tiempo que estamos comprometidos, tanto ustedes como yo, tengamos ese respeto y esa concentración y atención que necesitemos en la clase. Efectivamente, puede ser que algún momento estén con una emergencia familiar, con una emergencia de trabajo, es comprensible. Todos podemos pasar por lo mismo, simplemente me pueden escribir un chat al interno, profe, discúlpeme, pero me van a tener que llamar del trabajo, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque yo siempre hago interacciones en la clase, entonces ya cuando estamos en clase les digo, Andrés, deme un ejemplo de esto o otra compañera y empezamos a interactuar. Entonces, obviamente ustedes van a estar encendidos su cámara y su micrófono. Entonces, si les empieza a sonar el celular, lo que nos causa es obviamente una distracción, tanto parte de sus compañeros como parte docente. Entonces, eso sí les pido, por favor. Igual, ahorita que acabé de topar el tema, siempre cuando iniciemos la clase, su micrófono en silencio, a excepción que se haga alguna consulta o que deseen conversar. Pueden levantar la mano, como es una herramienta de Zoom también, para poder verles y hacerles participar. Y pues su cámara siempre va a estar encendida. Eso sí va a ser un requisito. ¿Ok? Listo. Vamos al siguiente, en donde hablamos del tema respeto. A ver, aquí primero, quiero decirles que se sientan con toda la libertad de hacer cualquier consulta de la materia, algo que no les haya quedado claro, algún ejemplo, profe, repítame, yo con el mayor de los gustos. Sí, me encanta que tengan esa participación y lo que yo siempre les digo a mis alumnos, aquí estamos para aprender, ¿sí? No me sirve de nada estar callados y después decir, ay, no, es que me dio vergüenza preguntarle a la profe o tal vez qué vaya a pensar la profe o qué vayan a decir mis compañeros, para nada.
¿sí? Aquí yo siempre digo es un aprendizaje de ambos lados porque para mí también siempre me ayuda y me enriquece el tener nuevos grupos, siempre adquiero nuevas conversaciones, nuevas experiencias. Entonces, de lado y lado, despreocúpense de eso y también de parte de sus compañeros, cualquier pregunta, cualquier aclaración, pues es bienvenida. No tenemos que hacer la burla ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, aquí siempre van a tener respeto de mi parte hacia ustedes y lo mismo les pido de ustedes hacia mí y de ustedes hacia sus compañeros. Sobre todo en este tema virtual en el que nosotros podemos hacer un chat o podemos hablar o todo esto, recuerden que todas las clases son grabadas. Entonces, justamente con otros cursos había que en el chat empezaron a escribir entre sus compañeros, se decían hasta insultos y pues esto no es, como yo vuelvo y repito, al estar una clase grabada es una prueba que pueden tener sanción ustedes porque eso se pasa a la coordinación académica. Entonces no caigamos en esto, ¿sí? Y después están, profe, discúlpeme, es que mi hermano pequeño, es que mi hijo, es que no, chicos. Aquí nosotros somos los adultos y nosotros somos los responsables de estar siguiendo esta clase y esta hora. Así que yo soy la responsable de mi computadora, de la clase que les estoy dando y no les puedo venir a decir una excusa, chicos, perdónenme, pero es que alguien pequeño entró y les empezó a insultar. ¿Me entienden? Es un ejemplo que les estoy poniendo y eso no viene al caso. Entonces, lo mismo les pido a ustedes, dediquemos la hora de tiempo que nos comprometimos a estudiar, porque es un compromiso, es una obligación, algo que yo quiero por superar, ¿sí? Entonces, veámoslo de esa manera y tengamos el tiempo que es necesario para poder seguir adecuadamente el curso. Entonces, esto es lo que sí nos ha pasado con algunos cursos, en que, como les digo, empiezan a insultos, a hacerse bromas y todo esto queda grabado. Entonces, justamente, como les digo, para nosotros es una evidencia, la clase grabada enviar a coordinación para su respectiva sanción. Entonces, no es el tema de caer en eso, no es el tema de decirles, chicos, por eso les vamos a sancionar por eso, porque no creo, nunca he tenido un liderazgo de esa manera, pero sí me gusta decirles desde un inicio cómo vamos a trabajar, cómo son las cosas, para que después no tengamos problemas de es que profe no me dijo, profe no sabía, etcétera. ¿Ya? Listo. Vamos ahora también con el tema de la puntualidad en tareas, que ya les mencioné arriba un poquito, pero aquí les hago énfasis. A ver, chicos, como yo les decía en el punto anterior, sus tareas, sus talleres, sus investigaciones están subidas desde que a ustedes se les apertura el módulo, es decir, muchos días antes, varios días antes de que nosotros ya tengamos la sesión del módulo. Entonces, ¿por qué reitero esto? Porque durante todo este tiempo ustedes pueden visualizar, pueden saber de qué se trata la tarea y aunque no hayamos todavía topado esos temas o esos tópicos, ustedes pueden decir, profe, no le entiendo esta parte, ¿me puede ayudar o algo? Con todo el gusto, ¿sí? Lo que quiero hacerles notar es que tienen el tiempo suficiente, chicos, para hacer sus tareas, ¿sí? No les dejen para el último porque generalmente pasa algo, alguien se enfermó, que el trabajo, que esto, no les digo que no somos exentos, nos puede pasar cualquier emergencia, pero en el tema de puntualidad de tareas sí soy totalmente exigente. O sea, no acepto por ningún motivo tareas atrasadas, ¿sí? Primero, ¿por qué? Porque ustedes tienen una fecha de anticipación totalmente adecuada para realizar sus tareas, para preguntar alguna duda, alguna inquietud que tengan al docente que no se entienda. Entonces, durante todo este periodo, ustedes pueden desarrollar la misma. Adicional, que nosotros de esta manera online, las tareas se las sube por un medio de internet. El internet lo tenemos en todo lado, entonces no es que, es que estuve en el trabajo, es que estuve de viaje, es que, o sea, es una conexión que la tenemos en todo momento, ¿sí? Entonces, por favor, siempre igual en mi primera clase les digo, chicos, no acepto tareas atrasadas. Entonces, por favor, esto soy enfática. Luego me están escribiendo, profe, ¿le puedo subir mi tarea? Es que mi esposo le pasó esto, es que como cualquier emergencia, yo no acepto eso, ¿sí? En el caso de que ustedes tengan alguna tarea atrasada que no la pudieron cumplir por A o B circunstancia, tienen que hacer la justificación respectiva con la coordinación académica. Es decir, yo ya no podría aperturarles nuevamente para que ustedes suban una tarea atrasada. Entonces, por eso sí les pido, estén totalmente atentos a las fechas y hasta la hora en que pueden subir su tarea, ¿sí? A veces era hasta las 11:55, me dicen, profe, le mandé a las 12, le envío por este medio también. No, chicos, yo no califico absolutamente nada que esté atrasado y absolutamente nada que no esté en su plataforma, ¿ya? Entonces, tengamos cuidado con eso.
Y aquí tenemos el tema de foros y participación. Entonces, como yo les decía, a mí me gusta hacer mucho interactivas las clases. Siempre he creído, igual cuando he estado del lado del alumno, no es que el profesor hace el 100%, siempre pienso que es mitad, mitad, uno imparte el conocimiento y lo bonito, lo agradable es justamente escuchar sus preguntas, escuchar sus comentarios, escuchar sus ejemplos, porque ahí ustedes también van a aprender. Y muchísimo más en esta modalidad virtual, no es el venir a sentarme y hablarles por una hora, porque créanme, voy a tener alumnos dormidos, voy a tener alumnos totalmente aburridos y ese no es el tema, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre vamos a estar con participación, les voy a decir, dame un ejemplo, qué me parece esto, etcétera, para que ustedes también puedan ir desarrollando la clase. Y adicional, estas participaciones son tomadas en cuenta en el momento de darles como una bonificación extra para sus tareas, porque siempre lo van a necesitar. Créanme, siempre hay puntajes un poquito bajos porque no se cumple con todos los requerimientos, etcétera, y pues eso también va compensando su participación. Entonces, aparte de que ustedes también desarrollen la materia, pues también les sirve como bonificación para sus propios deberes y trabajos. ¿Ya? Listo. Aquí les tengo un resumen de cómo hacer la presentación de sus tareas. Generalmente el nombre, como yo les decía, eso les viene especificado ahí. De hecho, está puesto un ejemplo con mi nombre para que así puedan guardar sus tareas. Esto de los objetivos generales y específicos, si es que en el ensayo está solicitado los mismos, lo realizan. Caso contrario, no lo realizan, no hay inconveniente, ¿sí? Esto era justo la estructura cuando nosotros hacíamos un poco más de talleres en clase y teníamos más horas continuas, ¿ya? Entonces, si es que está especificado, lo realizan, si no, no. Ok, aquí viene el desarrollo del tema. Ya está puesto una parte teórica y una parte gráfica. ¿Por qué? Primero, como yo les decía, tengan muy en cuenta cuántas hojas se les pide de su trabajo. Digamos, estamos haciendo un ensayo y yo les pido máximo 4 hojas. Perfecto, entonces primero sé cuál es mi límite y segundo, con la parte teórica y gráfica, ¿a qué me refiero? Ustedes pueden desarrollar su tarea, todo contexto, obviamente con las citaciones y eso que ya les expliqué y de hecho aquí también lo vamos a topar, o también pueden hacer algo que a mí me gusta muchísimo y es mucho más sencillo tanto para ustedes como para mí poder expresarlo, es a través de tema gráfico. Por ejemplo, pueden hacer un mapa conceptual, pueden hacer un diagrama de flujo, pueden hacer una matriz, pueden hacer un análisis comparativo. Es decir, ahí ustedes pueden sintetizar más, poner mayor cantidad de información importante y totalmente hacer diferentes comparaciones. No nos olvidemos que si igual ocupamos la parte gráfica, por ejemplo, este mapa, este círculo que ustedes están viendo aquí es una parte gráfica. Entonces, en su tarea, si igual yo estoy copiando, digamos, en este cuadrado azul, estoy copiando algo textual, pues de la misma manera lo citan, ¿sí? No es que porque, ay, profe, le puse en diagrama, ya lo tengo que citar. No, la citación va siempre. Caso contrario, les va, como digo, va a salir un tema de plagio. Entonces, como ustedes prefieran presentar sus tareas, sea textual, sea gráfico, sea una mezcla de las dos, muy bien, bienvenido será. Recuerden no pasarse el número de hojas y siempre hacer la referencia, ¿ya? Luego, en sus ensayos generalmente va a haber una parte, siempre yo les pongo, de criterio personal. ¿Por qué? Porque me gusta que con sus palabras puedan expresar el tema que acabaron de ver y con eso también pues es un input al docente de que efectivamente revisaron su deber. ¿Sí? Esto es con sus palabras, por favor chicos, no es un copiar y pegar del párrafo que estaba arriba en introducción, voy y copio acá abajo y lo mismo. No, como les digo, no olviden que reviso sus tareas, ¿ya? También hay una parte en la que se dice conclusiones y recomendaciones. Por favor, tener en cuenta, conclusiones es una cosa, una temática, recomendaciones es otra, ¿ya? Entonces, si es que está conclusiones y recomendaciones, conclusiones, como todos sabemos, es un análisis de su tema y pues por eso dice su propio nombre, se concluye con este análisis que el porcentaje de tanto en comparación con el otro, pues podemos hacer una correlación, etcétera. Eso es una conclusión. Una recomendación, como su nombre lo indica, es una sugerencia, ¿sí? Puedo decir, acabé de ver
este tema de planificación estratégica o del tipo de marketing comercial. Y pues se sugiere que se vean otros tipos de marketing o se sugiere topar este tema, o se sugiere cuál es su sugerencia respecto del trabajo como tal. ¿Ya? No se confunden en eso. A veces me ponen conclusiones y recomendaciones y me ponen un párrafo y eso es correcto. No, chicos, siempre hay que hacer su separación adecuada. Y finalmente, lo que tenemos de bibliografía en formato APA. Esto sí, revisen, por favor, las personas que no han ocupado esto, aunque bueno, llevamos años ocupándolo, pero hay un formato establecido. Entonces, no es cuestión, y les digo porque tengo alumnos que me ponen así, al final solo me ponen una bibliografía, de título, bibliografía, y copian el link de la página de donde sacaron. Entonces, esto siempre es un punto menos, de hecho es una de sus equivalencias, porque eso no es formato APA, ¿sí? Formato APA tiene el tema de sus autores, el tema del año, el tema de las páginas, el tema del título de libros como una bibliografía normal, ¿sí? Esto se lo hace en el mismo Word, se lo hace automáticamente, uno va llenando los datos y listo. Personas que no han recibido como esto en formato APA, buscar en YouTube, hay videos de 2 minutos a lo mucho y podemos saber exactamente cómo citar. Esta recordemos que se cita tanto en el cuerpo del documento como al final, ¿ya? Entonces, esta es la manera que a nosotros nos va a servir para saber efectivamente cuál fue la copia textual, cuál fue la copia que ustedes hicieron referencia a algún concepto, alguna definición que está muy bien y es muy lógico citarla en su trabajo y eso nos va a servir para el tema de revisión de plagio, ¿ya? Bueno, este tema no va porque esto era para cuando teníamos exposiciones y aquí está un resumen de sus notas que ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo. Lecciones de unidad vale un punto. Este es el porcentaje, ¿no? Es el 10%. Trabajos grupales o lo que son talleres es igual el 10%, un punto. Deberes y tareas son 2 puntos, 20%. Su investigación es 2 puntos y el examen final son 4 puntos, total 10 puntos. Recuerden que hacen la aprobación de su módulo con 7 puntos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es el tema de los lineamientos generales. No sé si Andrés tiene alguna consulta de los mismos, algo que no le quedó claro. Estimada ingeniera, está perfectamente claro. Muchas gracias, Andrés. Listo. Entonces, ahora voy a pasar al tema propiamente ya de la clase. A ver, aquí siempre me gusta a mí hacer una introducción. En este caso, ustedes me dirán, ¿y cuál introducción, profe? Si es que es la primera clase. No, el primer video de esta clase está ya en sus plataformas. Es justamente de qué es neuromarketing y pues este es la segunda clase, es la continuación de eso. Entonces, voy a hacer justamente un resumen, un extracto del primer video que estamos hablando de qué es neuromarketing. Nosotros bueno, y hace varios años, no es solo últimamente, hemos escuchado todo este famoso concepto de las neurociencias, o todo empezamos a ver con neuro, que las neuroventas, que el neuromarketing, que las neuroestrategias, es decir, todo lo han llamado con neuro. Y básicamente, ¿por qué es esto? Es porque, en palabras sencillas, en ejemplos que lo vamos a ver, es justamente porque se ha hecho ese estudio del ser humano como tal para poder saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos para tomar una decisión de compra. ¿Sí? Y en base a esto es que se ha enfocado muchísimo el famoso estudio del neuromarketing. ¿Sí? En términos generales, ¿cuál es la diferencia del marketing tradicional? Les voy a poner con ejemplos. Un marketing tradicional es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de encuestas, de que voy por la calle y te doy un brochure y listo. ¿Qué es lo que hace la persona? Camina unos 5 pasos y botó el brochure, porque no le interesa, no es su forma de captar la atención y obviamente no está leyendo eso. O al ver en un brochure varias letras y todo, le aburre con el cliente como tal y lo termina botando, ¿sí? Entonces, justamente esa es las técnicas o lo que se hacía con el marketing tradicional. Ahora, como yo les digo, a través de todo este famoso estudio de las neurociencias, que es el comportamiento como tal del ser humano, es que se han hecho muchísimas diferentes técnicas de venta. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con neuromarketing está enfocado en los sentidos del ser humano.
¿sí? En los sentidos y también en los procesos cognitivos, que es lo que vamos a ver en clases más adelante. Pero, ¿a qué me refiero con este estudio de los sentidos y por qué van enfocados acá? Pongamos un ejemplo muy sencillo. Antes, bueno, sobre todo antes que no estábamos en todo esto de pandemia, digamos, nosotros íbamos a un centro comercial y caminábamos y todo. Y, por ejemplo, algo que nos llamó la atención, ya sea algo visual, puede ser que estaban con unos colores, con algo extraordinario, que digo, ay, yo quiero ir a ver qué está pasando allá. Y termino haciendo una compra. Imagínense, ni siquiera teniendo la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando uno sale así de paseo a ver esto que hay, muchas veces ni siquiera digo, voy porque tengo que comprar esto, sino voy a dar una vuelta y termino haciendo una compra, ¿verdad? Entonces, es justamente porque algo captó la atención de mis sentidos. Entonces, puede ser algo visual, puede ser algo olfativo. De hecho, yo les cuento como con un ejemplo femenino. eh, Uno va por el centro comercial, hay una tienda que justamente es de ropa y tiene una fragancia tan agradable que uno termina entrando. Y créanme que yo al menos he hecho varias compras ahí porque justamente su fragancia es muy atractiva. Entonces entro y cada una de las prendas tiene una fragancia muy, muy buena, muy atractiva. Y obviamente eso está pegado a la ropa y todo. Y créanme que eso en mí ha despertado ese interés para ir a ver esa tienda y terminar comprando, ¿sí? Entonces lo mismo con el tema auditivo. Por ejemplo, a personas que les encanta todo esto del audio, los parlantes, que la televisión, imagínense lo que es llamarle su atención con una tele puesto ahí, temas de sonido y todo, uno que le encanta va a entrar allá, va a preguntar, va a ver, va a sentirse como en casa, va a escuchar todo esto, termina comprando. Como les digo, a veces sin ni siquiera tener la necesidad de hacerlo, ¿ya? Otro sentido, el gusto. ¿Cómo lo hacemos con esto? Generalmente con temas de alimentos, una pastelería que están ahí para probar. Eso es atracción al cliente también, porque le permite que pueda a través de su sentido palpar si efectivamente le gusta o no le gusta. ¿Sí? Entonces, por eso es que está enfocado a esto de los sentidos, porque es la forma de ser del ser humano, del humano como tal, la forma de comportamiento. Todos estos estudios nacen porque de hecho estudian los estímulos que produce nuestro cuerpo y nuestro cerebro, ¿sí? Varios de estos estudios ustedes han de haber escuchado el famoso polígrafo, que de hecho sirve para ingresar, sirve como prueba para el ingreso a ciertas instituciones en la parte laboral. Entonces, es conectarles ciertos como electrodos en el cuerpo y hacerles preguntas. ¿A qué es lo que voy o por qué les pongo este ejemplo? Es porque de esos también nace justamente el estudio de todos nuestros estímulos. Entonces, ¿cómo funciona esto famoso del polígrafo? Digamos, ustedes nos hacen una conexión así del cuerpo en las partes que nosotros podemos dar una mayor respuesta, aunque a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, en el tema de las manos, digamos, nosotros estamos en una entrevista y dicen, ¿usted ha robado alguna vez? Nosotros con nuestra palabra podemos decir, no. Pero si alguna vez tuvimos una situación que pudo haber sido diferente a lo que nosotros estamos expresando, nuestro cuerpo lo expresa. Por ejemplo, nuestras manos empiezan a moverse, empiezan a ser inquietas, empieza sudoración de manos y estos estímulos que les digo es lo que permite obtener una respuesta ante ese caso. Entonces, todos estos estudios del famoso polígrafo, hay otro que se llama un eye tracking, en donde uno se pone como unas gafas, pero es la misma sensación de que ustedes han de haber oído, ¿no? Que cuando uno mira a un lado, no le estoy diciendo la verdad, miro al otro lado, estoy nervioso. Entonces, todos estos estímulos que nosotros a veces no nos damos cuenta son respuestas que nuestro cuerpo, nuestro cerebro da al exterior. Entonces, todo esto es parte del estudio de las neurociencias y parte de lo que les estaba contando de la atracción de los sentidos para poder tener una decisión de compra. Recordemos que hay una teoría del 95-5 en donde se dice que el 95% de las decisiones de compra que hacemos a lo largo de nuestra vida es a través de las emociones. Y únicamente el 5% es a través de hacer un análisis de que si lo puedo comprar, no lo puedo comprar, etcétera, ¿ya? Entonces, esto es como un preámbulo
para lo que teníamos que ver ahí. Entonces, básicamente ya sabemos este análisis de las neurociencias, de atacar a nuestros sentidos, y también les iba a poner unos ejemplos de justamente cómo también es que pueden captar la atención de un cliente, ¿sí? El tema de la ubicación, por ejemplo. Cuando ustedes entran a un local, ¿sí? Ingresamos a un local y vemos, apenas ingresamos a alguna vitrina donde están puestos varios productos que están a la altura de nuestros ojos. Entonces, ¿cuál es esta táctica? Por ejemplo, digamos que yo soy una empresa de cosmetología, yo les quiero presentar algunas cremas o algunos shampoos o algo que sea nuevo. Lo que hago es justamente delimitar cuál es mi segmento de clientes. Y yo digo, a ver, esto va dirigido para mujeres entre 30 y 40 años. Perfecto. Saco una estadística del promedio de talla de una mujer ecuatoriana, porque es mi segmento, entre esa edad. Digo, más o menos está en unos 62. Perfecto. Coloco mi vitrina y pongo mi producto estrella a esa altura. Y eso, créanme que es una gran táctica. ¿Por qué? Porque la idea es que justamente el cliente ingrese y apenas lo que va a ver, su vista, sin necesidad de bajar o de subir nuestro rostro, veamos eso y nos impacte, ¿sí? Entonces, muchas veces uno se pregunta, ¿y esto por qué lo tendrán aquí? Todo tiene su explicación. Ahora, otro tema y otro ejemplo es en el tema de la localización. Ustedes se han preguntado generalmente por qué dentro de un centro comercial, generalmente las farmacias o los supermercados, Supermaxi en este caso, están ubicados casi a la entrada o la salida de donde están el ingreso de las personas. ¿Por qué? Porque se dice que la gente va a los centros comerciales, acaba de pasearse, come, toma algún helado, come algún postre, y generalmente cuando ya va a regresar o está por la salida, encontramos esto. ¿Por qué? Porque decimos, ay, para mañana me olvidé mi desayuno, me olvidé que tengo que comprar este alimento, me olvidé que tengo que comprar esta pastilla, ¿sí? Entonces, las localizaciones también son estrategias para decisión de compra de nuestro cliente, ¿ya? Y así nos pudiéramos pasar un montón de ejemplos que les recomiendo, por favor, vean el primer video, que es donde está todo esto. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es como un resumen para empezar ahora con los tipos de marketing, con la aplicación de esto. Antes, Andrés, ¿me puedes ayudar con un ejemplo en el campo de cliente? ¿Qué es lo que más te atrae para tu decisión de compra a nivel de tus sentidos? Es decir, puedes decir, profe, a mí lo que más me atrae es el tema visual, el tema auditivo, y yo así he hecho compras. Un ejemplo. Claro, ingeniera. Bueno, estaba escuchándole y anteriormente he estado revisando también lo que es los archivos. Yo creo que me catalogo dentro de una persona que no soy impulsiva para comprar, francamente. Yo voy de acuerdo a la necesidad o al requerimiento que yo tenga en ese momento, pero Ujú. francamente por impulsos o por el color o por una promoción, francamente no lo realizo. Ya Ya. que también a nivel a nivel de mercado, yo también ya llevo más de 10 años en el mercado y francamente no soy impulsivo en compras. O sea, francamente no soy. Por ejemplo, si yo veo una televisión, un equipo de sonido, unas zapatillas, lo que sea, con el 25, el 30, el 35% que me puedan ofrecer, si yo no tengo la necesidad, simplemente no la adquiero. Entonces, francamente, no soy impulsivo en compras. Mi Ah, esposa sí, pero yo no. qué bien, entonces Andrés estaríamos dentro de ese 5% de nuestra famosa teoría y es muy bueno. ¿Por qué? Porque también hay que hacer un análisis. Efectivamente, muchas personas pueden decir, ¿tengo la necesidad o no tengo la necesidad? ¿Necesito esto o no lo necesito? ¿Sí? Y pues la mayoría de otras personas, como les digo, vamos, nos gustó algo, nos agradó, terminamos comprando sin que lo necesite. O a veces, ¿qué pasa en mujeres? Tenemos como 10 pares de zapatos ahí, pero encontré uno que está diferente porque el color que el taco que esto, lo termino comprando. Y sigo con pares de zapatos y créanme que si nos oyen, vamos a decir, es que no tengo zapatos. ¿Sí? Entonces, claro, es un tipo de ejemplo justamente. Y pues Andrés, qué bueno que también se haga este tipo de análisis de necesidad porque eso también nos ayuda y es muy bueno dentro de una educación financiera propia. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a saber qué es lo que realmente uno necesita y en base a eso, de hecho, buscar opciones, ¿no?
cuál puede ser la que más se adapte a mí, la que pueda yo, con el poder adquisitivo en ese momento, adquirirla o ver si después la quiero hacer. Eso es muy bueno. Geraldine, siempre, disculpe, usted llegó un poquito tarde. Me ayuda con su cámara encendida, por favor. Todas las clases vamos a tenerlas así. Y también justo le iba a pedir un ejemplo en base a lo que acabo de hablar y que sí estaba presente, de alguna compra que usted lo haya hecho a través de una percepción a cualquiera de sus sentidos que le haya agradado. Tema visual, tema auditivo, tema de gusto, tema de tacto. Ayúdenos con un ejemplo, por favor. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, sí le escucho. Lo que le pido es que active la cámara también, por favor. Ok, denme un segundito, por favor. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo le va? Compañero Andrés, buenas noches. Buenas noches. Primero disculpas por el retraso y bueno, No se preocupe. estaba analizando también lo que comenta Andrés y Ujú, bueno, en realidad coincido con eso. Yo soy una de las personas que no compra porque está en rebaja o porque hay unas promociones o X estrategias de marketing, ujú, sino también me considero que compro cuando en realidad necesito, cuando lo veo necesario, pero sí puedo compartir que tengo personas a mi lado que son, que consumen por este tipo de estrategias visuales, porque le ven llamativo y cosas así. Entonces, a lo que quiero llegar es que, bueno, las estrategias de marketing hoy en día entran tan bien por los ojos que hacen que la gente compre, ¿no? Que la gente compre a veces hasta sin necesitarlo, ujú, porque le ve atractivo al producto, porque le ve, entre comillas, barato. ujú. Y bueno, no podría acotar un poco más porque no me ha pasado esos casos. Yo soy, como le dije, compro cuando lo Cuando lo necesito. necesita. Sí, Ok, cuando lo necesito. Y más bien yo ahí quisiera que usted me oriente o me guíe claro. cómo aplicar esas estrategias para mi negocio, porque en realidad yo personalmente voy a los negocios y me pueden ofrecer mil maravillas, pero yo voy a comprar lo que necesito. Y si Ujú, me dicen, vea, esto está con el 10%, o sea, si no lo necesito, no lo compro. ya, muy bien. No, es correcto. ¿Cuál es su negocio? Tengo una ferretería. Ya, ok. Perfecto, entonces, a ver, ahorita me queda muy claro en este caso, ustedes me dicen, yo compro cuando tengo una necesidad. Es muy bueno porque yo les decía que en función de eso uno también puede tener una educación financiera muy adecuada y muy correcta, porque es cuando yo lo necesito. Ahora, pongámonos del otro lado. Nosotros queremos vender y queremos atraer esa atención y decisión de compra de mi cliente. En este caso, me preguntan para una ferretería. Por ejemplo, yo como les decía, todo esto, este estudio de las famosas neurociencias es increíble para la atracción a un cliente, créanme, porque es llegar a uno de sus sentidos o a uno de sus procesos cognitivos. ¿Cuáles son, por ejemplo, procesos cognitivos? Bueno, es parte de nuestra clase más adelante, pero para contestar esta pregunta, por ejemplo, tenemos lo que es la memoria, la atención, el aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Muchas veces si una persona no llega a través de los sentidos, que es generalmente nuestra primera etapa en atacar, la otra es a través de estos procesos. Entonces, ¿a qué me refiero? Digamos, tenemos la memoria. Entonces yo paso por alguna parte, alguna tienda y veo un recuerdo y digo, ay, esto lo voy a comprar porque me hace tanto acuerdo cuando yo estudiaba con mi abuelita en la primaria y cuando estaba en la primaria y ella me cuidaba y lo voy a poner porque me recuerda a ella. Eso es un proceso cognitivo y que yo termino comprando por una emoción, por un afecto que lo tenía, ¿sí? Entonces, les ponía este ejemplo porque hay un abanico en cómo atacar al cliente. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Primero,
debo orientarme cuáles son los productos estrella o los productos que más yo puedo venderlo como tal en mi negocio. Y a esos darles el mayor impulso, ¿sí? Luego, yo tengo que ver y analizar cuál es mi segmento de clientes. Es decir, como yo les decía antes, quiero vender un perfume que vaya de tal edad a tal edad. Aquí en este caso, Geraldine va a decir, ¿saben qué? Yo quiero vender ahorita lo que más se está vendiendo es para arreglos de la casa, que es lo que más pasamos del tiempo ahorita con la pandemia y todo esto. Sale tal material, sale tal clavos, tal, todo lo que ustedes tengan como tal. Entonces, ¿quiénes más hacen este trabajo? Generalmente los hombres. Los hombres en un rango de tal y tal, perfecto. Entonces, una vez que yo delimito mi segmento de clientes, veo cómo es en su mayoría, porque no es para todos, recordemos cada cliente, yo siempre digo es un mundo diferente, pero se trata de hacer un estudio en su mayoría, cómo es que yo puedo llegar a ellos. Digamos que son personas de 45 años en adelante. Primero, obviamente tengo que ver cómo va a ser la difusión. Si yo veo que este rango, este segmento de clientes, ven mucho tema de redes sociales o prefieren realmente estar escuchando en una emisora, ¿cómo yo puedo hacer mi publicidad? ¿Sí? Entonces es muy importante tener este segmento, tener las edades, tener cómo llego yo a ellos a difusión. ¿Sí? Porque eso, créanme que es lo primero para yo ver si es que me gusta, no me gusta, voy a tener esa atención, voy a tener mi interés de ir allá para comprar o no, ¿ya? Entonces, eso hay que seleccionar. Y luego, por ejemplo, en este tema de ferretería, de que son algunos materiales y todo, algo muy atractivo para el cliente es la parte visual, ¿sí? En el que yo puedo decir, mire, tengo, por ejemplo, este clavo o este material de acá, es de esta manera, este que es un poquito más costoso tiene esto, pero la diferencia entre estos es esto. ¿Cuál es mi primer acercamiento con el cliente? Es que lo pueda visualizar, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, no, ¿sabes qué? Tienes que llevarte esto y veo en casa y resulta que no me ha gustado. ¿Qué es lo que digo? Uy, no, Dios mío, voy a ir a devolver, nunca más compro ahí, etc. Entonces, créanme que dependiendo de su negocio, eso es algo atractivo. Eso es algo que nos puede obviamente guiar y decir, no, me encantó la atención del cliente, en ese rato pude ver, pude comparar, me lo llevo a la casa. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de ustedes siempre vean cuál es mi segmento de clientes y cuál en su mayoría yo puedo atacar a sus sentidos, ¿sí? Por ejemplo, yo antes, no sé si me escuchó Geraldine, yo ponía un ejemplo en el tema de ropa. Y yo decía, a mí me encanta tal local por la fragancia que tiene la ropa. Imagínense, ni siquiera por el tema visual, ni siquiera por el tema de moda, sino por la fragancia. Entonces, justamente es atacar primero a los 5 sentidos que nosotros tenemos de qué es lo que más se ajuste a mi negocio para poder sacarlo a la venta. En este caso, yo le decía en su tema, puede ser algo muchísimo que me ayude el tema visual, porque yo puedo hacer una comparación y justamente ver qué es lo que necesito, ¿ya? Pero no nos olvidemos de poder llegar con esas difusiones y con lo que más se pueda visualizar hacia el cliente. Ahora, otra cuestión que es muy importante, tomen en cuenta que a mi cliente yo puedo captar su atención en los 3 primeros minutos. Eso dice todos los estudios que se han hecho. Entonces, ¿a qué voy con esto? No es que ustedes, porque generalmente uno cuando está en la venta, en la parte comercial, quiere decir, pero todos los beneficios, todas las ventajas y poco más y ponerles todas las características mejor. Y resulta que a veces decimos, pero ¿por qué no nos compra? Es más, porque ya el cliente ni siquiera nos está prestando atención, ¿sí? Entonces, por eso es muy propicio, muy práctico saber qué le vamos a decir. Y en eso es establecer las ventajas más importantes. ¿Sí? Ventajas que sean conocidas a nivel universal, ¿sí, chicos? Porque, por ejemplo, a veces ustedes pueden hablar de una parte técnica, de la parte de la construcción, de la misma parte de la ferretería y empezarles a hablar con palabras tan técnicas que hay usuarios que no van a conocer del tema y no les están entendiendo nada y no tienen por qué conocerlo tampoco, porque al fin y al cabo, digamos, yo quiero hacer un arreglo en mi casa, lo que sea, y me dijeron que compré esto, pero si usted me está vendiendo así, no le presto ni interés, no le presto atención porque primero ni siquiera sé de lo que me está hablando. Entonces tratemos de que esta comunicación que tengamos con mi cliente sea lo más explicativa en términos generales y las ventajas que más quiero yo brindar. Porque como les digo, perdí la atención de mi cliente y lo perdí. O sea, yo puedo matarme hablando y contándole todas las bondades
que ya le aburrí y ya no puede estar ahí parado, pero ya no me está prestando atención, ¿sí? Entonces, estas técnicas son importantes para ustedes captar esa atención y que el cliente pueda tener esta decisión de compra. Uh-huh. Eso, Yerelin, como un consejo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de esto que hemos hablado, del marketing, de las técnicas, de las estrategias. Ingeniera, un asunto. Estoy anotando cada parte, si no se me pasa. Con gusto. Por ejemplo, hay productos de primera necesidad, ¿sí? Por ejemplo, en los productos de primera necesidad, ¿cómo uno a través del neuromarketing puede sobresalir de su competencia? ¿Sí? Primer punto. Segundo punto, dependiendo del asunto del mercado donde esté uno ubicado, le acabé de escuchar que a veces no es necesario explicar técnicamente bien los productos, pero hay segmentos que es necesario, pero simple, la explicación técnica del producto. Por ejemplo, en mi caso, el producto que yo tengo es técnico. Entonces, tengo que decirle, mire, tal amperaje, tal situación, tal resistencia, tal cosa, y esta va a durar más que, por ejemplo, de otro producto B. Entonces, las dos preguntas son las siguientes. ¿Cómo podemos hacer que los productos de primera necesidad salir adelante o sobresalir sobre la competencia en las aplicaciones del neuromarketing? Y la otra, la demostración técnica del producto. Muy bien, gracias Andrés, muy buenas preguntas. Voy a empezar por la primera. A ver, productos de primera necesidad que yo pueda hacerlo a mi competencia, aquí es bastante práctico. Primero, recordemos que nosotros a la vuelta de la esquina tenemos al menos 10 empresas que son nuestra competencia. Lo que yo estoy vendiendo, al menos tengo 10 que están vendiendo exactamente lo mismo. Actualmente ya no es mucho guerra de precios, ¿sí? No es como que antes se disparaban que yo te vendo en 20 y acá me está vendiendo $1. Les estoy poniendo un ejemplo para que veamos un abismal entre punto y punto, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se da muchísimo últimamente? Es el tema de calidad y atención al cliente, ¿sí? Entonces, siempre para yo poder sobresalir sobre mi competencia, yo tengo que analizar efectivamente cuál es mi mercado, cuáles son mi competencia y qué está ofreciendo mi competencia. En base a eso, yo debo crear ventajas competitivas. ¿Qué son ventajas competitivas? Son características adicionales que me permiten, en este caso, ganar a mi competencia. Por ejemplo, yo estoy vendiendo, digamos, productos de primera necesidad, estoy vendiendo el producto A, ¿sí? Y las otras empresas están vendiendo exactamente lo mismo. Pero resulta que una empresa de mis competencias está llevándoles el producto hasta su casa. Y esto no me están cobrando servicio. O resulta que les estoy poniendo en un empaque en donde no tenga su daño y estoy llevándoles a su casa. Entonces, por eso, ¿qué está pasando ahorita? Y en este momento de situación, la gente no quiere salir, no quiere estar expuesta al virus, está feliz con que le vaya a dejar. Entonces, ¿qué es lo que yo debo crear frente a eso? Es esta ventaja competitiva que yo les decía. ¿Qué es lo que yo haría? Perfecto, voy a comparar siempre análisis costo-beneficio, de poder llevarle también a su casa, de poder hacerle un monitoreo, está de acuerdo, le llegó en tantos minutos, tiene alguna sugerencia para esto, eso es vital ahora, ¿sí? El tema de atención al cliente, como les digo, y nosotros si nos ponemos como clientes, lo que más queremos es recibir un buen producto y un buen servicio. Y cuando nos está diciendo recibe bien, está bien, puedo mejorar, yo al menos digo, están teniendo una buena técnica, quieren mejorar, quieren atraer y todo esto. Entonces, eso es una ventaja competitiva y que yo puedo ganar a mi competencia, ¿sí? Ese como ejemplos, hay muchísimos. Y ahora, en la segunda parte de lo que yo les decía, justo la cuestión técnica. A ver, mi referencia es que cuando nosotros estamos ofreciendo a un público en general, no hagamos tanto detalle técnico. Yo sé que hay cuestiones, por ejemplo, en esta parte, en comparación del una con el otro, que amperaje, que todo esto. Bueno, yo en mi caso lo entiendo porque justamente vengo de una parte de información técnica, pero me refiero a que no todos los clientes son técnicos.
Entonces, cuando uno empieza a hablarles que el amperaje, que la resistencia, que si yo compro una resistencia con tales bandas de colores y con las otras, etcétera, puede ser que no me está entendiendo absolutamente nada. Puede ser que a mí me haya mandado una persona a comprarle esto y yo solo tengo ciertas especificaciones. Entonces, a eso es lo que me refería. Cuando nosotros queremos atraer un nuevo mercado o estamos haciendo, por ejemplo, una conferencia de mi producto, no es lo recomendable caer en tanta parte técnica. ¿Por qué? Porque la gente, a lo general, también se adhiere a personas que no tienen todo ese conocimiento, ¿sí? Como personas que sí. Entonces, ¿qué es lo recomendable en esta parte comercial? Es decir, mis ventajas y mis características a nivel general. Y obviamente yo veo ya qué cliente tiene el conocimiento necesario, que se está acercando y me está haciendo unas preguntas, y ahí sí empiezo yo a detallarles toda la parte técnica, toda la parte que quiera con más detalles, más especificaciones, etcétera. ¿Sí? Pero cuando uno está propiciando o estoy lanzando mi producto, no caigamos en decir todito esto porque créanme que terminamos con aburrirles. ¿Sí? Entonces, recordemos que, como yo les decía, 3 primeros minutos de captación para su atención del cliente. Entonces, si yo no estipulo cuál es lo que realmente quiero dejar el mensaje para que el cliente esté con eso, voy a perder a mi cliente. ¿Ya? A eso me refería, Andrés. Muchas gracias por las preguntas. No sé si tenemos alguna adicional. Estoy un poquito pero porque tengo otra clase que empezaba a las 7. Pero si es que tenemos alguna pregunta adicional o algo, les pido, tienen mi número en la plataforma, con todo el gusto podemos conversar, hacerme las cuestiones que tengan. Y pues por el día de hoy les agradezco muchísimo su participación. Me gusta mucho que sean así, de activos, de estar preguntándonos, así es como se hace la clase. Entonces, cualquier duda, por favor, no duden en escribirme, ¿sí? Les agradezco nuevamente y que tengan una buena noche. Gracias, ingeniera. Buena la clase y que tenga una buena noche. Chao.